Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión una vez más. Bueno, este video, no es transmisión, este video donde vamos a pues abordar el último tema del programa, que es justamente ver la terapia de tipo sistémico familiar, pero con la orientación a lo que son las constelaciones. Primero que nada, quisiera antes que abordar de lleno el tema de las constelaciones, quisiera pues dar un poco la contextualización de cómo es que se lleva a cabo un trabajo terapéutico obviamente con niños. Para empezar, todo inicia siempre, pues básicamente al igual que con adulto, pues con una demanda o una petición de ayuda. Esta demanda o petición de ayuda, ¿quién la va a hacer? Pues básicamente la puede hacer un familiar, pueden ser los padres, cualquiera de los dos o ambos, o un familiar, o incluso algún amigo. Lógicamente, el hecho de ya que la persona que demanda la ayuda para nuestro paciente identificado, que puede ser en este caso el niño, de repente no sean los propios padres, ya sea uno de los dos o los dos, pues ya de entrada diría mucho acerca de la dinámica familiar. Entonces, en esa primera llamada telefónica, ese primer contacto telefónico donde se solicita la intervención o sea, se demanda la ayuda, pues básicamente esta área del terapeuta, primero que nada, indagar por qué motivo, o sea, el motivo de consulta, así a grosso modo, porque finalmente cuando tengan la sesión presencial, pues se llevará a cabo el encuadre correcto, pero más que nada es esa parte de ver por qué se solicita la intervención, ¿sí? Y pues de alguna manera pues tratar de sacar información sobre lo que son los datos generales, lo más que se pueda saber, el nombre del niño, grado escolar, años que tenga el niño, fecha de nacimiento, ocupación de los padres, etcétera. Son datos muy generales que generalmente no tendrían por qué ser tan complicado levantarlos o interrogarlos. Bien, en esa primera sesión entonces que se va a llevar a cabo, bueno, más bien en ese primer contacto, pues se va a citar o se va a agendar una cita, una intervención o un día donde en ese sentido se van a presentar primero que nada los o las personas que están demandando la ayuda para el paciente. En este caso, si hablamos de terapia familiar, puede ser el niño. En este caso significa entonces que en esa primera sesión van a presentarse los padres del niño, a ambos, obviamente es lo más ideal, o bueno, dependiendo pues también de cómo se gestionen las circunstancias, puede ser uno de los dos, pero lo ideal fuera que sean los dos. Insisto, si partimos del hecho que toda información, todo comportamiento de las personas ya por sí mismo está dando una comunicación, entonces el hecho de que por ejemplo solamente acuda uno solo de los padres y el otro de repente pues es que está trabajando, es que no puede, es que no tiene chance, bueno, pues ya está ya pasando mucha información. Obviamente aquí se entiende mucho la posición de los padres en cuanto a que pues si los dos padres trabajan, bueno, a lo mejor uno sí pudo conseguir el permiso, otro a lo mejor no lo pudo conseguir, pero bueno, finalmente es una situación que a lo mejor tendría que hablarnos un poco acerca de las prioridades que tienen los padres en relación con los niños. Bueno, continuando con esta primera consulta, esta primera sesión presencial ya con los padres de familia, se va a pedir que ese día se presenten o se presente la persona que vaya a asistir a la sesión sin el menor o sin el paciente identificado. ¿Por qué razón se hace esto? De manera muy sencilla, porque finalmente la mayoría de las veces sabemos, y en la experiencia lo hemos visto muchas veces, que los motivos de consulta suelen ser por problemas académicos, problemas de conducta, problemas emocionales, problemas de adaptación, y de repente como que a lo mejor permitir que el niño esté escuchando a lo mejor cómo se expresan de él los padres o el padre que vaya o la persona que vaya a la sesión, de repente no sería muy cómodo.
¿sí? Es básicamente de repente pues hay una sesión donde a lo mejor el niño está escuchando justamente pues, todo lo que se piensa mal de él, todo lo que ha hecho mal, y de alguna manera el niño se tendería a sentirse incómodo, invadido, y pues lejos de ser algo benéfico, pues va a ser algo contraproducente, ¿sí? Por esa razón entonces es que se necesita que se acuerde con los padres en la primera sesión presencial que no se presente el niño, ¿sí? A veces de repente puede ser muy común que los padres digan, bueno, es que no lo puedo dejar con nadie, es que la persona que lo cuida pues no me puede hacer el paro, o es que no, pues algo, cualquier situación. En ese caso se puede hacer una obviedad y bueno, pues de alguna manera tratar de buscar la manera en que el niño pues de alguna manera esté distraído y no esté concentrado ahí pues al pie de los padres, perdón, cuando estos están pues expresándose acerca de él o hablando acerca de su comportamiento. Bien, ¿qué se hace en esta primera sesión presencial? Pues como ya lo decía, es básicamente darnos a la tarea de buscar la información sociobiográfica de la familia. Número uno, pues plantearnos justamente la información que necesitamos para generar el genograma o familiograma, que son términos que son sinónimos. En la materia de quinto cuatrimestre de taller de entrevista avanzada, pues se veían algunas estrategias, algunas técnicas generales que pueden sernos útil para levantar esa información concerniente sobre todo a lo que es la dinámica familiar, que sería el genograma. En el genograma, bueno, ¿cuántas generaciones se van a poner? Bueno, dependiendo de quién sea la persona que se presente a la consulta y quién es el paciente identificado, pues se va a poner generalmente la familia primaria, o sea, la primera nuclear, papá, mamá, paciente identificado, hijos, hermanos, etcétera, hermanastros, y después se tendría que poner en, digamos, en el correspondiente nivel los abuelos paternos y maternos. Sobre todo esto último es importante hacerlo de los abuelos por una razón muy sencilla, porque justamente muchas veces la intromisión o la ausencia de terceros en la dinámica familiar de los padres con el niño generalmente es el motivo de consulta, y a veces esa intromisión la hacen precisamente los abuelos y las abuelas paternas o maternas, ¿no? Entonces finalmente tendremos que levantar también esa información, siempre y cuando obviamente pueda estar disponible. Si de repente a lo mejor uno de los cónyuges dice pues que mis padres pues ya no están, ya fallecieron, bueno, entonces ahí pues obviamente no se va a poner ninguna persona en ese nivel. Nada más se marcaría pues el darle lugar a las personas y marcarlo, como habíamos dicho, con una X, ya sea en el círculo o en el cuadrito, especificando la edad en la cual falleció o el año en el cual falleció la persona. Esto sería lo que es en la parte de la elaboración del genograma. También otra cosa importante a hacer notar es que en este genograma se va a anotar toda la información concerniente al núcleo o sistema familiar que viva en la misma casa que el entrevistado, bueno, en este caso que el paciente identificado. Es decir, típicamente puede ser la casa de los padres, pero puede ser también, a lo mejor resulta que a lo mejor los padres viven con los abuelos, ya sea paternos o maternos, entonces ahí pues también se tendrían que poner de forma obligada. Bien, después de sacar la información para generar la información suficiente para generar el familiograma o genograma, pues pasaríamos a levantar algunos datos sociobiográficos, sociodemográficos de lo que es la familia como tal, a qué edad se casaron, cómo fueron las condiciones de pasar a vivir juntos, si hubo o no un matrimonio o si solamente es unión libre, y algo muy importante, por qué esa decisión de tener una relación en una unión libre. También después, posterior a esta sesión,
pues al final de ella, bueno, antes de, se pone toda la información sociodemográfica de los padres, se empieza a investigar la información del niño, edad, grado escolar, cómo le va con las materias, se empieza a indagar un poco el motivo de consulta, que ya hemos explicado en otras sesiones, en otras materias, en otros contextos, lo profundo o la profundidad que debe de sondearse para poder establecer un motivo de consulta. En el caso del motivo de consulta quedamos que es una situación en el presente, y obviamente esa situación en el presente tuvo un evento o un factor desencadenante, y a lo mejor un factor viene pareado con un factor predisponente. Entonces, de forma obligatoria, al momento de trabajar en una psicoterapia de corte sistémico familiar o constelaciones, se tiene que hacer también esta situación de redactar el motivo de consulta. Esto no tiene que ver en ningún momento con el enfoque teórico del terapeuta, del psicoterapeuta, es una cuestión de procedimiento. Porque lógicamente contar con un motivo de consulta y asentarlo por escrito en el expediente del paciente, pues tiene la función esta de proporcionar un encuadre, un marco seguro, también una forma de evaluar la terapia que se está teniendo con la persona, independientemente, insisto, del enfoque terapéutico. Posterior a lo que es la sesión inicial con la persona que demanda la consulta, algo muy importante va a ser preguntar por qué razón hasta ahora, si el problema ha sido por mucho tiempo, por qué razón hasta ahora, por qué en concreto se empieza a buscar la intervención, ¿sí? ¿Por qué no antes? O sea, ¿por qué tuvieron que esperarse? Algunas veces, algunos padres pueden decir, pues la economía, el tiempo, es que pues no pensamos que estuviera tan delicada la situación o tan mal, por así decirlo. La intención de preguntar justamente por qué hasta ahora es por una parte muy sencilla. Se intentaría ver el grado de involucramiento que pueden tener los padres de familia o demandantes de la atención hacia el paciente identificado. Por eso es importante establecer el por qué hasta ahora, porque a lo mejor también puedes, y también eso tendría que ver con esa parte de qué tanto los padres se van a poder comprometer con los avances terapéuticos del niño. Sabemos de antemano que al momento de trabajar un enfoque familiar sistémico o de constelaciones, pues en algún momento de la sesión, en algún momento de la psicoterapia, el psicoterapeuta, pues nos va a mandar llamar a los padres, y a lo mejor nos va a mandar llamar a toda la familia en pleno, por lo menos a la familia nuclear donde está el niño. Insisto, si la familia nuclear del niño incluye a los abuelos, ya sean maternos o paternos, pues lógicamente también ellos tendrían que presentarse a esa sesión de entrevista, ¿sí? Ok, y una vez que tenemos el análisis detallado de motivos de consulta, pasaríamos entonces a hacer el contrato terapéutico. Eso es una parte que pues de alguna manera ustedes ya conocen, ya se ha manejado en otras ocasiones. Lo que conlleva el contrato terapéutico, pues la frecuencia de sesiones, la cuestión de los honorarios, la cuestión de las vacaciones, una estimación, aunque no tiene que ser tan precisa, de cuánto tiempo va a durar la intervención, ¿sí? Todo esto pues básicamente va a ser con la finalidad de minimizar los efectos de la ansiedad, ¿sí? Y sobre todo pues para dar mayor certeza a los padres de familia. Una vez que tenemos ya hecho el encuadre con los padres de familia, pues pasaríamos a justamente pedir que en la siguiente sesión pues se presente, ahora sí, sin el acompañamiento de los padres, por lo menos durante lo que es la sesión de entrevista inicial con el paciente, pues sería hacer ese contacto, ese enlace. Es decir, se va a invitar a que en la próxima sesión se traigan al paciente identificado, que puede ser el niño o la niña,
pero se les especifica que número uno, en esa sesión solamente va a pasar el menor de edad, ¿sí? A su entrevista, a su proceso de evaluación, ¿sí? Lógicamente esto es por una razón muy sencilla. La primera y la más obvia, por cuestiones de confidencialidad, ¿sí? Pero también tendría el efecto de alguna manera preparar al niño para una posible intervención terapéutica a largo plazo o a mediano plazo. Es decir, de alguna manera sería como mitigar un poco la ansiedad que resulta en los niños, sobre todo cuando los padres les dicen es que te van a poner en tu lugar, te van a regañar, te van a chanclear, te van a castigar, vas a ir con el doctor, vas a ir a que te digan qué tienes que hacer para que te portes bien. Si se le comenta como padres todo esto a los menores cuando van a ir con el terapeuta, pues la resistencia presentada por los niños suele ser un poco más difícil de vencer. Por lo tanto, también se les va a indicar a los padres que, bueno, ok, se presenten con el niño y digan exactamente el grado académico que tiene el terapeuta. Es decir, no se les debe de engañar en cuanto a que, es que es básico con un médico, con un doctor. Porque bueno, a menos que el terapeuta tenga un doctorado en maestría o lo que sea, en algún tipo de enfoque, bueno, sí es doctor. Pero si solamente es un licenciado, pues vas a ir con el psicólogo, ¿sí? Eso es lo que somos, vas a ir con el psicólogo. Y vas a platicar, van a platicar ustedes de algunas cosas para entenderte mejor. Ciertamente también dentro de la evaluación infantil, y esto como no es tanto una parte del programa, porque en la materia les recuerdo que era por el lado de los adultos, tuvieron o tuvieron en paralelo pues la otra intervención que es en el caso de los niños. Hay que recordar que en la evaluación con los infantes, ya en terapia, ya en el proceso real, pues se puede mezclar con sesiones de juego. Entonces se le puede permitir al niño, de hecho puede traer sus propios juguetes, y él de repente si quiere traer sus dinosaurios, si quiere traer sus carritos, si quiere traer sus animales de peluche, sus personajes, sus superhéroes, él está en todo su derecho de hacerlo. Claro está también que ciertamente no todo va a ser juego, y eso también se les tiene que mencionar a los padres en ese primer contacto con ellos, que ok, sí, vamos a jugar con ellos, pero también va a haber momentos de trabajo. Entonces, una vez que se hace esto, se procede a despedir a los padres de familia de su primera sesión y se da la cita para la siguiente sesión, de acuerdo al contrato terapéutico, para justamente lo que es la intervención por parte de los niños, del paciente identificado, sin la presencia de los padres, ¿sí? Ok, entonces ahí llevaríamos la primera sesión virtual o contacto telefónico, que esa pues no es presencial. Llevaríamos la primera sesión de entrevista con los padres de familia y llevaríamos una sesión. Pasaríamos a la segunda sesión, que en este caso es justamente con nuestro paciente identificado. Cuando hablamos pues de esa intervención con nuestro paciente identificado, pues entonces hablamos en ese sentido de la intervención que vamos a hacer, por ejemplo, con nuestros con los menores de edad, con los menores de edad, y a lo mejor mi nieta, les presento, ya Dios. Ok, continuando, en esa primera sesión entonces con los niños, con los menores, sin la presencia de los padres, insisto, ellos van a esperar, obviamente, pues no se espera que los padres manden a los niños solos, porque muchas veces, y como se manejó en alguna vez también en una conferencia, una exposición que yo hacía en la materia de psicodiagnóstico proyectivo, pues a veces el niño no tiene esa conciencia de la enfermedad y tampoco pues, obviamente el interés por curarse, porque no se siente enfermo, y mucho menos el dinero para pagar su sesión. Entonces básicamente los padres tienen que acompañarlo, pero en ese sentido, ok, los padres tienen que también ir trabajando con el niño. Ahora,
También la razón por la cual se pide que en la primera consulta con el paciente identificado no estén los padres o los adultos que lo cuidan, justamente tienen también como objetivo que de alguna manera se vayan empezando a romper los nudos o enredos sistémicos de los cuales hablaba la lectura de las constelaciones familiares. Es decir, que de alguna manera se empiecen a hacer las cosas de diferente manera a como siempre se han hecho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es también responsabilidad por parte de los padres, pues en este caso, platicar con el niño, dialogar con el niño y pues hacerle ver que él tiene que también entrar a su proceso y que pues también él tiene esa libertad y esa oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pasando entonces justamente ya con el niño ya frente al psicoterapeuta, pues ya lo que siga ya va a depender mucho ahí sí ya del enfoque que se esté manejando. En lo general, cuando se habla de lo que es enfoques familiares o de constelaciones, pues siempre se empieza con una sesión de juego, con la oportunidad de que haya esa oportunidad de interactuar con el menor. Esa interacción pues también ya forma parte del proceso de evaluación, hay que recordarlo, ¿sí? Está dentro de lo que son los guiones de evaluación para el niño, están los formatos de observación libre del juego. Entonces finalmente hay que revisar, hay que observar al niño cómo es que juega, ¿no? ¿Cómo nos presentamos? Por nuestro nombre, ¿sí? Aquí de repente, bueno, en mi experiencia personal puede haber una cuestión un tanto complicada, no complicada, más bien sí es importante, pero a lo mejor no es tan del todo trascendental, el uso de la bata. Generalmente, salvo que estés trabajando en un contexto institucional, Cruz Verde, Cruz Roja, DIF, hospitales civiles, psiquiátricos, etcétera, o clínicas, bueno, a lo mejor no te exigen ellos te van a exigir la bata de laboratorio, la bata blanca. Ya va a ser elección del profesionista portarla o no portarla, nada más haciendo una observación pequeña, que bueno, en este caso, si yo elijo portarla, sé que la bata es un instrumento de poder, ¿sí? Y empieza a marcar o a dibujar una relación disímil y aparte pues obviamente polarizada. Yo tengo poder y la persona que está enfrente, tanto como el niño como los padres de familia, pues no lo tienen, ¿sí? Entonces empezamos a ver justamente una relación de niveles jerárquicos, una relación de poder. Algunos enfoques, sobre todo los de corte humanista, pues están un poco más a favor de que bueno, esta parte no sea tan exagerada, tan intransigente, es decir, hay mayor flexibilidad. Eso ya va a depender, como lo comentaba anteriormente, pues depende del enfoque. Una vez entonces que se lleva a cabo la segunda sesión presencial con las familias, bueno, con el niño y con los padres de familia, pues ya en esa sesión se puede acordar con los padres de familia cuántas sesiones me va a llevar a hacer la evaluación, si voy a aplicar algunas pruebas psicológicas, algunos test, eso ya depende de cada enfoque. Allí sí ya pues no hay así como que un guión establecido, más bien dependería de cada enfoque terapéutico en particular, ¿no? Pero aclarando, y eso creo que se ha manejado en todo lo que es el curso, la evaluación diagnóstica psicológica es obligatoria porque forma parte del trabajo del psicólogo y también forma parte de lo que es el expediente que se va a ir conjuntando de los pacientes, tanto adultos como menores de edad, ¿sí? Ok, en la tercera sesión, bueno, se va a pedir otra vez que se presenten los padres. Ahí ya va a ser, puede ser indistinto que traigan o no al niño, que lo más recomendable es que todavía no. Y se va a concertar pues la sesión de entrevista con la familia en pleno. Previo a esto es obligatorio por parte del terapeuta pues ir marcando ciertas normas, ciertas políticas y ciertos reglamentos en cuanto a lo que es la presentación o la llevada a cabo de esa intervención familiar.
Lo primero, lo principal que va a ser, pues básicamente que todas las personas tienen exactamente el mismo turno o el mismo número de oportunidades para hablar, ¿sí? Número dos, y eso es lo de sentido común también, no se puede interrumpir a la persona que esté hablando hasta que él haya pues terminado su intervención, ¿sí? Si alguien quiere decir algo, de repente se le va a dar la palabra solamente hasta que la persona que está en su turno manifestándose pues haya concluido, o si la persona pues cede la palabra, bueno, ya es otra situación, ¿no? Pero aún así se puede recordar o recalcarle a la persona que pues ella tenía el turno, ¿no? Sobre todo por una cuestión de orden, ¿sí? ¿Cómo se va a sentar la familia en una sesión de entrevista terapéutica, una sesión de terapia familiar? Bueno, ahí ya depende mucho también otra vez del enfoque, de la orientación que se tenga como terapeuta. Generalmente el espacio tiene que ser, ahí sí, un espacio amplio, un espacio cómodo, lo suficientemente bien ventilado, iluminado, que no haya mucho calor, ¿sí? Que tampoco haya muchos distractores. Y el terapeuta, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, en ese sentido, lo que van a hacer ustedes ya como interventores en ese sentido, pues es primero que nada observar cómo se van estableciendo los bloques jerárquicos con los subsistemas de la familia. Y aquí, primero, una forma de repaso, pues hay que recordar que una familia, hacia el interior de ella, hay varios bloques o subsistemas. Tenemos el bloque conyugal, el bloque parental, el bloque fraternal y el bloque filial, ¿sí? El caso del bloque paternal, conyugal, pues es obviamente los esposos, pero sin considerarse como padres de familia, después pasan a tener familia y se convierten en un bloque parental o paternal, que son los esposos ya como padres de familia. Tenemos otro sistema que son el bloque de los hijos o bloque filial, pero a su vez estos hijos, sin ningún tipo de objetivo calificativo, estos hijos, a su vez, si hay hermanos, cumplen con un bloque también que tiene que ver con la cuestión fraternal, es decir, cómo se llevan con los hermanos, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos empezamos a bosquejar esa información de cómo se sientan, cómo se acomodan en los muebles, en el mobiliario. Puede ser que haya señores, padres de familia, que de repente van los dos papás y dejan que sea la señora, la mamá, ama de casa, la que dice todo, y ellos nada más escuchando, oyendo, asintiendo, negando, dando muestras de ansiedad, de repente admirándose a veces. Todo esto para ustedes tendría que ser muy sencillo en cuanto a que ya tienen ese entrenamiento en lo que es la parte de la lectura del lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no debería representar mayor problema que simplemente observar, estar atentos a esas expresiones emocionales, ¿sí? También habría que ver, por ejemplo, quién domina la comunicación dentro de la familia. Lógicamente, y eso no es nada nuevo, en todas las familias de cualquier contexto, latinoamericano, mexicano, norteamericano, etcétera, etcétera, siempre se van a cumplir ciertos roles como familia. Siempre va a haber un ama de casa, una persona que funja como responsable de la casa, ¿sí? Puede ser el papá, puede ser la mamá, a veces es la mamá y el papá de repente solamente se le relega o asume un papel de cuidador, o lo peor del caso, de solamente proveedor. Ok, yo doy lana y háganse pelotas, no háganse bolas con los demás. Estos roles son importantes porque son los que nos van a ayudar a entender cómo es la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos a la familia en pleno, pues empezamos justamente pues con la entrevista familiar, con la presentación de cada uno de ellos,
y justamente pues las primeras preguntas tendrían que ser perdón, encaminadas a lo que es la dinámica que tienen con el niño, que es lo que perciben, o bueno, con el paciente identificado, con el menor, y a lo mejor en cuanto a su conducta, en cuanto a sus repercusiones, y cada quien tendría justamente la misma oportunidad para tomar la palabra. Y en este caso es el terapeuta el que empieza a decir, ok, vamos a empezar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como sea, eso ya es dependiendo de cada persona. Pero así empezaríamos con esa parte del intercambio de información, ¿sí? ¿Cuántas sesiones se van a llevar para la entrevista inicial? Pues eso va a depender en gran medida sobre a lo mejor qué tan profundo quiero llegar. Si quiero ser muy superficial, perdón, 1 o 2 sesiones a lo mucho, ¿sí? Si quiero hacer un poco más complejo o más detallado, pues ya veríamos si a lo mejor se requieren mayor cantidad de sesiones. Pero en esencia, esto ya, el número de sesiones va a depender, de sesiones de entrevista va a depender de cada familia en particular, y por lo tanto ahí no habría pues como un protocolo que cumplir o una metodología específica a seguir, ¿sí? Algo muy importante que se debe establecer al momento de la primera sesión con toda la familia en pleno es el respeto irrestricto a lo que es el tiempo del tiempo de las personas, y sobre todo pues el abstenerse de comentarios sarcásticos, de conductas culpabilizadoras o de lenguaje soez u ofensivo. Y no es porque a lo mejor a mí como terapeuta me molesten, no, sino porque finalmente tenemos que empezar a modelar una conducta a través de nuestra propia conducta como terapeutas en los padres de familia. Entonces de repente a lo mejor tendríamos que censurar o de alguna manera pues castigar, si quiero usar la palabra, a las personas que a lo mejor de repente uno de dos empleen un lenguaje soez para referirse a los miembros de la familia, pidan rápido el control, o de repente pues transgredan el reglamento que se está intentando consolidar y llevar a cabo, ¿sí? Entonces esa sería pues a grandes rasgos la metodología que se lleva a cabo para lo que es la realización de las entrevistas o las primeras sesiones de consulta dentro de un enfoque familiar, ¿sí? Lo demás que sigue pues ya va a depender mucho del contexto de cada enfoque. Eso pues ya no hay así como que una regla básica a seguir, eso ya va a depender de cada cuestión independiente, ¿sí? Bien, entonces esta sería pues la primera parte de este abordaje en lo que es la terapia de constelaciones familiares. En el siguiente video pues ya empezaría a abordar lógicamente ya de manera más formal pues lo que es el enfoque de constelaciones familiares. Entonces por mi parte en este momento pues damos por concluido este primer video y enseguida pasamos a la otra intervención.